algo de los dos lados, se tiene que seguir preservando la desigualdad. Es decir, A más el número C sigue siendo menor que B más el número C. Otra propiedad, si yo tengo que A es menor que B y C es mayor que 0, es decir, C es un número positivo, entonces si yo multiplico de los dos lados la desigualdad, esta se va a preservar, es decir, va a seguir siendo la misma. Entonces, pues si A es menor que B y C es un número positivo o C es mayor que 0, entonces A por C va a seguir siendo menor que B por C. Y la última es que si A es menor que B, pero tengo el otro caso en que C sea un número negativo. Si C es un número negativo y yo multiplico de los dos lados la desigualdad, lo que va a suceder es que la desigualdad se invierte, ¿sí? Es decir, si A es menor que B y C es negativo, entonces A por C es mayor que B por C. Lo vamos a mencionar en el momento de resolver desigualdades, ¿sí? Pero es algo de este estilo, lo que estoy diciendo en el último. Si yo tengo, por ejemplo, esta desigualdad, para quienes ya las han trabajado, que supongo que la mayoría, lo que estoy diciendo es, uno está acostumbrado al hacerlo, que uno dice, bueno, el menos 2 está multiplicando a la x, entonces la paso dividiendo. Y entonces te enseñan que cuando tú pasas dividiendo o multiplicando un número negativo, lo puedes hacer, pero la desigualdad la tienes que voltear. Es decir, si aquí era menor que, esto cambia a mayor que. Técnicamente estoy haciendo esto de aquí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, ok, sí, aquí está multiplicando, entonces lo paso dividiendo con su operación contraria. Como era negativo, entonces cambia la desigualdad. Pero más que estarla pasando, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Lo que estoy haciendo es multiplicar. Yo sé que menos 2x es menor que 6, entonces yo voy a multiplicar por menos 1/2 de los dos lados de la desigualdad. Y entonces lo que me dice ahí es que si yo multiplico por un número negativo, entonces la desigualdad cambia, ¿sí? Y es lo mismo, menos 2 por menos 1/2 me da x, y 6 por menos 1/2 pues me da 6 entre menos 2, ¿no? Que es justamente lo que estoy haciendo ahí. Entonces, más que decir esa parte que si está multiplicando pasa dividiendo, estamos haciendo esto en realidad, porque recuerden que no existe tal cual la división. Si la definimos, pero lo que existe es la multiplicación. Entonces, todas nuestras propiedades son en términos de sumas o en términos de multiplicaciones, ¿sí? Obviamente, en la práctica, si ustedes ya están acostumbrados a hacerlo así, así se va a hacer, ¿sí? Si no están acostumbrados a hacerlo así, bueno, igual se pueden acostumbrar a hacerlo de esta forma. Al final de la práctica, mientras ustedes hagan un buen procedimiento y lleguen a un buen resultado, no importa cómo se lo aprendan. Si ustedes lo captan de cierta manera, síganlo haciendo de esa manera, ¿vale? En la práctica, ¿no? Hay que entender también que sí tiene que hay una estructura por detrás, pero ya al momento de resolver, pues a mí lo que me interesa es que lo hagan bien, ¿no? Y si ya saben hacer algo de una forma, pues no tiene sentido que, y bien, pues no tiene sentido que aprendan otras formas, a lo mejor sí para conocerlas, pero pues les va a costar un poquito más de trabajo. Eso está padre aprender, pero al momento de la práctica es bueno pues hacer lo que ya sabe hacer uno. Entonces, bueno, esta es como la idea detrás de esa parte. Vamos a demostrarlas. Vamos a pensar que ya sabemos todo esto de las leyes de los signos y etcétera, 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 lo que mencioné ayer. Entonces, no son tan complicadas, nada más siempre hay que partir de algo, de proposiciones que ya hayamos demostrado o de la misma definición, ¿sí? Entonces, por algo puse aquí primero las definiciones para que nos acordemos. Entonces, vamos a demostrar la propiedad 1, ¿no? Tengo que suponer esta parte, ¿no? Cuando yo quiero demostrar que si algo pasa, entonces puedo concluir otra cosa. Entonces, vamos a suponer que se cumplen estas hipótesis, ¿no? Entonces, supongamos, cuando pongo subpunto es supongamos que A es menor que B, y que B es menor que C. Lo voy a poner así, ¿sale?
Bueno, ¿qué significa que A sea menor que B? Entonces, por definición, si A es menor que B, yo sé que B menos A está en los positivos. Y si B es menor que C, eso quiere decir que C menos B está en los positivos, por definición. ¿Vale? Entonces, por la propiedad, creo que de ayer era 11, de la cerradura de la suma en positivos, es decir, que si yo tengo un positivo y acá tengo otro positivo y lo sumo, eso debe de seguir siendo positivo. Entonces, noten que aquí yo tengo un positivo, aquí tengo otro positivo, entonces la suma debe de seguir siendo positiva. Es decir, lo que quiero decir es que C menos B más B menos A tiene que estar en los positivos. ¿Sí? Eso es por la cerradura de la suma, la propiedad 11. Ok. Pero bueno, ya ahora sí, uno puede ir justificando por las propiedades, etcétera, de cómo se comportan los signos, cómo se comportan los inversos aditivos, la asociatividad, bla, 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 bla. Pero pensando que ya sabemos cómo hacer operaciones, C menos B más B menos ¿a qué es igual? ¿Cuánto sería menos B más B? 0, ¿no? Menos B más B es 0, ¿sale? Entonces, ¿qué sobrevive? C y menos A. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué concluí? Esto es positivo, la suma tiene que ser positiva, pero en realidad esta suma es simplemente C menos A. ¿Pero qué significa que C menos A esté en los positivos? Bueno, por definición, eso quiere decir que C es mayor que A, o que A es menor que C. ¿Vale? Y ya llegué a lo que quería demostrar. Supuse que A era menor que B era menor que C, hice cosas, las justifiqué y pude concluir que entonces A es menor que C. ¿Vale? Y ahí ya terminó mi demostración. Era justo esto. ¿Vale? Vamos con la propiedad 2. De nueva cuenta, tengo que demostrar que si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Entonces supongamos que A es menor que B. Así como la hicimos arriba, si A es menor que B, por definición, B menos A está en los positivos. ¿Sí? Ok. Y si B menos A está en los positivos, vamos a ponerlo aquí. Noten, ¿sí?, que B menos A es lo mismo que escribir B más C menos C más A. Déjame lo pongo otra vez, una vez. Haciendo ahí acomodando y aplicando muchas propiedades, podemos concluir que esta resta es igual que esta cosa, ¿no? Y ahora, si lo hacemos como estamos acostumbrados comúnmente, lejos de lo de las propiedades, pues ustedes saben que aquí menos, aquí tenemos un paréntesis, entonces aquí me quedaría que es menos A, ¿sí? Menos por más menos, menos A, menos por más menos C. Y este C con este menos C se va, entonces por eso me queda que es igual a B menos A. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Entonces esta resta efectivamente es B menos A, estas C se van a cancelar, en pocas palabras. ¿Sí? Ok, pero entonces yo tengo que esta cosa menos esta cosa está en los positivos. Entonces, ¿qué puedo concluir por definición? Pues que esta cosa tiene que ser menor que esta. Es decir, que A más C es menor que B más C. ¿Sale? Propiedad 3. Vamos a mostrar la 3. Ahora vamos a suponer que A es menor que B y que C es mayor que 0.
De nuevo,